efectivamente. Bueno, vamos a hablar de la corrección de coseno de phi propiamente dicha. Bien, como dije, nosotros lo tenemos que llevar lo más cerca posible a 1. 0,8 mayormente es el coseno de phi que suelen tener los motores. Obviamente depende del motor, de la calidad, pero un estándar sería aproximadamente un 0,8. Eso se especifica en la placa de los motores. Es más, una de las tareas que van a tener va a ser buscar placas de motores. Y van a ver que se especifica el coseno que todos tienen y bueno, eso se va sumando, depende de la cantidad de motores que tenés y cuánto vas a tener que corregir el coseno de phi. Bien, vamos a tener una potencia aparente total y vos vas a tenerlo que corregir hasta llevarlo al número más cercano posible a 1. Depende dónde te encuentres, es el margen en el que puedes trabajar. Acá, donde los tableros que hemos visto, que yo he visto que se han corregido al 0,95, 0,98, apuntamos a ese valor. ¿Para qué? Apunto a ese valor porque es el más cerca de 1 y aparte porque eso obviamente puede discrepar porque no sabes si van a agregar algún otro motor de otra calidad que vos no querés y capaz que es un poco más mala, entonces mientras más posible esté del coseno 1 o del ángulo de fasaje 0, por decirlo de alguna manera, mejor va a estar hecho la corrección. En este caso me muestra un triángulo de potencias donde yo puedo decir que el motor tiene una potencia activa de esta manera y tiene una potencia aparente aquí, o sea que tiene una reactiva como esta Q' que vemos acá. Obviamente yo tengo que corregir ese factor de potencia porque ese factor de potencia no me sirve, entonces lo vamos a pedir que lo corrija a este nuevo phi. Bien, un phi' lo vamos a llevar a phi, a este phi celeste. Entonces me va a dar obviamente otra nueva potencia aparente que va a ser mucho menor a la anterior y más cercana a la potencia activa, que es lo que yo busco. Entonces, yo necesito disminuir esa potencia reactiva. ¿Con qué lo hago? Con el efecto que veíamos acá. Ponemos capacitores para que en vez de ir a la línea o que ande paseando por la línea, vaya directo al capacitor y el capacitor vaya a la bobina. Bien, entonces nosotros lo que tenemos que poner son capacitores. Mayormente, en el 99 de los 99,9 de los casos, nuestras cargas obviamente van a ser inductivas, porque vos lo que vas a poner son motores, no vas a poner otra cosa. Tengan presente que mayormente esto no es que tengo un medidor de potencia reactiva en el medidor de mi casa, pero quizás sí, si tenés, no sé, una envasadora, donde tenés una cinta, donde tenés una bomba, una centrifugadora, todos elementos que tienen motores, obviamente ahí es donde se controla la potencia reactiva. Aparte no solo se controla por el otro lado, sino también nosotros en los cables, porque vuelvo a repetir, tengamos presente que hoy en día, a partir de un determinado punto, nuestro trabajo termina siendo económico, más allá de físico y de que se rompe el cable. Se rompe el cable, se traduce en plata y se traduce en volver a hacer una instalación. Poner un cable más de un diámetro mayor para que soporte la corriente reactiva se transforma en más plata, por ende se transforma en que yo voy a necesitar un presupuesto mayor para armar un tablero, un presupuesto mayor para armar una instalación. Entonces nosotros tenemos que ser óptimos, tenemos que dar algo que funcione y algo que sea económico o rentable. Bien, entonces a nosotros nos conviene bajar el coseno phi para no tener una multa, para que las instalaciones tengan como tiene que ser, para que funcione, para que esa S sea lo más posible a esta P, porque necesitamos que nuestro rendimiento sea óptimo. Bien, si nosotros tenemos la energía absorbida igual a la energía útil, esto me va a dar 1 y mi rendimiento va a ser óptimo, o sea que todo lo que el motor consuma va a ser potencia útil. Entonces nosotros, corrigiendo ese coseno de phi, estamos tratando de lograr esa eficiencia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, nosotros sacamos la potencia reactiva que tenemos con nuestras cargas y la potencia reactiva que queremos, que deseamos. Bien, eso lo podemos sacar con tangente, por ejemplo.
es todo trigonométricamente. Si yo te doy el ángulo o te doy el coseno, vos sacás el ángulo y como sabemos, tenemos que la tangente es igual al opuesto SOHCAHTOA, opuesto sobre hipotenusa. Tangente es igual a opuesto sobre, adyacente. SOHCAHTOA, opuesto sobre adyacente, perdón. Entonces, ¿quién es mi opuesto acá? Mi opuesto es Q. Esto es igual a opuesto es Q y adyacente es P. Bien, como yo tengo la tangente del ángulo, yo puedo despejar la Q. La Q es igual a ¿qué? Y la P pasa para allá multiplicando, entonces me va a quedar potencia activa por tangente de phi. Bien, entonces yo ahí tengo la potencia de corrección. Bien, obviamente basándome en el ángulo que me están dando para corregir. Entonces, una vez, ¿cómo tengo la tangente? Bueno, si me dieron el coseno de phi, por ejemplo, me dieron 0,98, hago arco tangente de coseno y me va a dar el ángulo. Entonces, al ángulo le saco la tangente. Entonces, ahí voy a tener estos dos datos. El Q que tengo, el Q que deseo. Entonces, yo tengo que sacar el Q que necesito corregir, o el Q de corrección. Y el Q de corrección es el Q que deseo, como dice acá. Perdón, el Q que tengo menos el Q que deseo. Hago esta resta y me va a dar un Q de corrección. Ese Q de corrección me va a dar en volamperes reactivos. Acá te muestra cómo sacar el capacitor en microfaradios. Les soy sincera y por eso les puse en el práctico esa lista de banco de capacitores. A ver si lo puedo encontrar al TP admitancias. Bien. ¿Por qué? Para que ustedes noten que no se venden los capacitores de corrección, no se venden por capacidad, sino que directamente, como muestra acá, fíjense que se vende en potencia de kilovolt-amperes reactivos, o sea, en la potencia reactiva directamente te los venden, no te los venden en faradio. Entonces, hacer este cálculo es para que lo sepan, porque sé que hay profesores que lo piden, que en algún momento se los van a dar, se los pueden llegar a dar en máquinas, por ejemplo. Pero en la vida real los capacitores para corregir el factor de potencia no se miden en faradios, se miden directamente en kilovolt-amperes reactivos. O sea que con esta resta basta y sobra. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo con respecto a la corrección del factor de potencia. Fíjense que yo acá puse, por ejemplo, una potencia activa de 20.000 watts. Bien, una reactiva de 9.000 bar. Y lo tengo que llevar a 0,96 para corregir el factor de potencia. Esto más o menos lo que a ustedes les va a dar en el ejercicio, ¿bien? El ejercicio ustedes saben cómo sacar la potencia activa y la reactiva. Una vez que lo tienen, se fijan, primero que nada tengo que buscar qué ángulo hay, ¿bien? Tengo que buscar el phi, porque para saber a cuánto tengo que corregir, tengo que buscar el phi. Entonces, busco el phi ¿a qué va a ser igual? A la potencia reactiva sobre la potencia activa, porque la tangente es la única que me vincula el opuesto sobre el adyacente, que van a ser los dos datos que tengo según mi triángulo. Bien, hago la inversa tangente y voy a obtener el ángulo que tengo en este caso de desfasaje entre ellos. Ahora a mí me dice que yo lo tengo que llevar a este factor de potencia. Ese factor de potencia lo traduzco en ángulo también, ese factor de potencia. Hago la inversa, porque FP, yo puedo encontrar factor de potencia como FP o como coseno de phi. Bien, es lo mismo. Precisamente lo hice a propósito de ponerlo así porque lo podemos encontrar de las dos maneras
ya sea en una tabla o en la misma chapa de un motor, lo podemos encontrar como FP. FP se refiere precisamente al coseno de phi. Entonces, haciendo la inversa del coseno, yo voy a obtener el ángulo de desfasaje que necesito. Cuando tengo ese ángulo de desfasaje, bien, en este caso es de 16-26, aplicando esta misma fórmula, puedo obtener la Q que deseo en este caso. Le voy a poner QD. La Q que deseo, ¿qué va a ser? P por la tangente del ángulo deseado. Eso en este caso me va a dar 5.833,3 bar. Hago la resta y en base a esa resta tengo el Q de corrección. Con ese Q de corrección yo me vengo aquí, pasamos a esta tabla, bien, una vez que tenemos ese valor y buscamos el valor que más se adecua. En este caso obviamente era muy al límite el valor que tenía y muy probablemente también sean absurdos los que tengan en el práctico porque no lo hice con valores reales, pero obviamente todos estos valores están adecuados a los valores típicos también que podemos encontrar de motores, ¿bien? Entonces, si no se adecua, porque la suma de la potencia reactiva es mucho más, muy distinta, o sea, mucho mayor o a uno de estos valores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, tiene 25 y 50. Entonces, si yo necesito 40, bueno, yo tengo que poner estos capacitores en serie o en paralelo. Bien, recuerden que la capacidad se calculaba, la capacidad equivalente se calculaba de manera inversa que la resistencia equivalente. ¿Qué significa? Si dos resistencias estaban en serie se sumaban y en este caso si dos capacidades están en paralelo se suman. Bien, así como en la resistencia sumábamos las series, acá sumamos las paralelas. Entonces, si yo quiero tener 25 kVA, ¿qué tengo que hacer? Poner dos capacitores de estos en paralelo. Bien, vuelvo a repetir, estos son valores convencionales, los saqué de una página donde estaba una marca que ofrece bancos de capacitores y me figuraba esto. Era más que nada para que se familiarizaran por cómo lo iban a encontrar los capacitores de... ¿Cómo es que se llama? Los capacitores de compensación. Es más, se les llama capacitores de compensación. Son distintos a los capacitores que pueden llegar a usar los electrónicos, que son más chicos, que sirven para filtrar ruido. Tienen otra utilidad totalmente distinta. Bien, ustedes, los capacitores, los eléctricos los usan, en este caso, para compensar. Son capacitores que ya vienen por kilovolt-ampere reactivos, que ustedes los seleccionan la potencia que les sirve o los ponen, si tienen que poner, no sé, 175, por uno de 100 y uno de 75 en paralelo y van a tener 175 kilovoltamperios activos. Bien, entonces una vez que tienen eso, los colocan, vuelvo a repetir, de esta manera. Monofásicos, directamente a bornes del motor, y si son trifásicos, si hay un solo motor de esta manera y si hay varios motores, bueno, muy probablemente pongan o uno por cada motor o uno solo para compensar toda la línea. También depende, bueno, la simultaneidad del motor y el caso, cada caso puntual, ¿no? Por ejemplo, si es un motor que no se prende siempre, pero este es el que sí se prende, quizás lo quieran compensar de manera separada. Pero en sí, los capacitores, recuerden, compensan la línea. Bien, no estás compensando el motor en sí, estás compensando la línea. Entonces cuando sacas la potencia total, esto va a hacer que se te corrija el coseno de phi y cuando vos midas acá que tengas el medidor de la línea, eso te va a dar un coseno de phi que sea aceptable. 0,95, 96. Bien, y bueno, ahí terminaría el tema. Vuelvo a repetirles para que lo recuerden. En el práctico, muy probablemente los ejercicios en sí, vieron que les pongo coseno de 85, por ejemplo, no encuentren alguno que se adapte, pero no lo he calculado, la verdad, pero si se adaptan, bueno, por ejemplo, si tienen que compensar 50 volt-ampere reactivos o busquen el más cercano, por ejemplo, si les da 30, bueno, pongo uno de 25-20 y llego más o menos a un valor similar a lo que me brinda 0,80 al que necesito para llevar un coseno phi de 0,85. Bien, bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo.